Hola, buenas tardes. Soy Manuel Moquillaza, neurólogo clínico endovascular, miembro staff de la unidad de ictus, la unidad de neurointervencionismo, la unidad de neurosonología y coordinador del servicio de neurología de la clínica Ricardo Palma. A celebrarse próximamente el Día de la Lucha contra el ACV, que es el 29 de octubre. El día de hoy vamos a tocar un tema trascendental. ACV, también conocido como derrame cerebral, stroke, infarto cerebral, ictus, apoplejía. Cómo diagnosticarlo correctamente y cómo tratarlo. Debido a que por minuto mueren 2 millones de neuronas. Y es importante recordar que somos un centro, el único privado en el país certificado internacionalmente, con los mismos estándares que ejercen en Europa y en Norteamérica. Lo tenemos en la clínica Ricardo Palma. Dicho esto, presentamos las siguientes diapositivas muy sencillas para poder hacer un preámbulo de las preguntas que seguro usted tendrá en casa. Respecto a lo que es el ACV, también conocido previamente las definiciones dadas, hay que recordar que hay dos tipos de ACV. Uno, cuando la arteria se tapa. Dos, cuando la arteria se rompe. Cuando la arteria se tapa se conoce como infarto cerebral. Representa el 85% de los accidentes cerebrovasculares. Cuando la arteria se rompe, genera una hemorragia intracerebral y es lo que comúnmente se llama derrame cerebral. En otras palabras, el derrame cerebral está dentro de los accidentes cerebrovasculares y representa el 15%. Ambos tienen formas de diagnosticarse rápida y correctamente y tratamiento adecuado. Como pueden apreciar en la diapositiva, el número necesario a tratar, o sea, cuántas personas tenemos que tratar para conseguir salvarle la vida. En el caso de un shock séptico, que es una infección generalizada, compleja, masiva, el número necesario a tratar es 4. O sea que de 4 personas que tratamos exitosamente, hay altas chances de que se recupere si damos antibióticos de forma correcta y oportuna. ACV, el tratamiento que nosotros ofrecemos en la clínica Ricardo Palma es 3.7, o sea que incluso es más efectivo y no entendemos por qué no se ofrece a grandes escalas fuera de nuestra institución, lo cual es una preocupación no solamente como neurólogo, sino también como médico, como familiar que usted puede tener, su padre, sus abuelos, un vecino, un amigo, un hijo, porque sepa usted que ahora los accidentes cerebrovasculares después del COVID también es frecuente encontrarlo en adultos jóvenes, en personas, por ejemplo, de 40, 45 años, que antes eso era sumamente raro. Dicho esto, entonces es necesario conocer los síntomas del ACV, diagnosticarlos correctamente, que usted acuda rápidamente a la emergencia de la clínica Ricardo Palma, que sea evaluado por los médicos especialistas que conformamos el código ICTUS, que son emergencistas, médicos internistas, neurólogos, neurocirujanos, radiólogos. También hay grandes intensivistas, anestesistas, neurointervencionistas. Somos un equipo multidisciplinario, médicos especialistas en medicina física y rehabilitación. Todos trabajamos en equipos para su beneficio, para que usted pueda recuperarse rápida y oportunamente. El tiempo es cerebro. ¿Y por qué nosotros damos este término? Porque por minuto mueren 2 millones de neuronas. Repito, por minuto de ACV, de derrame cerebral, mueren 2 millones de neuronas. Ahora entiende por qué actuamos rápidamente cuando se activa el código. El código ICTUS es un sistema, un aplicativo en donde están inscritos, agregados todas las personas, personal médico, paramédico, personal de enfermería, personal técnico, tecnólogos médicos, todo el personal, para poder estar atentos cuando se activa el código es porque hay un paciente con síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas que debemos tener en cuenta? Son los siguientes. Síntomas que nos alertan que estamos ante un ACV. Síntoma número 1, disartria o dificultad para articular palabras. Es como que si usted hubiera tomado y no ha tomado una gota de alcohol. No le salen las palabras. 2, asimetría facial o parálisis, como popularmente se dice. Número 3,
disminución de fuerza en la mitad del cuerpo o hemiparesia. Allí están el 81% de síntomas que se presentan ante un ACV. Hay dos síntomas adicionales que viene a ser el peor dolor cabeza de su vida, el peor dolor de cabeza, o cefalea muy intensa. Hablamos de una escala EVA de 1 a 10, su dolor generalmente es de 9 hacia adelante. Y segundo síntoma también frecuente, el vértigo. Vértigo que todo gira, todo da vueltas y usted no tiene cómo tratarlo por más que ha tomado medicación, además de náuseas y vómitos. Dicho esto, los 5 síntomas de ACV que tienen que hacer que usted venga a la emergencia de la clínica Ricardo Palma son parálisis facial, dificultad para articular palabras, disminución de fuerza en la mitad del cuerpo, el peor dolor de cabeza de su vida o vértigo súbito y refractario a un tratamiento convencional. Tenemos el código ICTUS activado las 24/7 a su servicio. Cuando el paciente llega a la emergencia de la clínica Ricardo Palma, es evaluado por un médico especialista. Luego se activa el código y automáticamente nosotros solicitamos un estudio de imagen cerebral, que puede ser tomografía o resonancia magnética según sea el protocolo que se deba activar. Porque tenemos protocolos para pacientes de 0 a 3 horas, pacientes de 3 a 4.5 horas, pacientes de 4.5 a 6 horas, pacientes de 6 horas hasta 24 horas. Sí, hasta 24 horas se puede tratar el accidente cerebrovascular. Entonces, somos una institución que tiene un arsenal diagnóstico y terapéutico increíble a disposición de los pacientes. Y todo paciente que se sospeche con ACV debe tener una neuroimagen, ya sea tomografía o resonancia. Sí, la clínica Ricardo Palma cuenta con resonancia magnética las 24/7 para el código ICTUS. Usted solo tiene que venir ante los 5 síntomas previamente descritos. Sospechamos que es un ACV y será el protocolo correspondiente. También corremos contra el tiempo. Y es que, como decía previamente, como por minuto mueren 2 millones de neuronas, es necesario actuar rápidamente. Si usted reconoce uno o más de los síntomas previamente descritos, venga a la emergencia. Como pueden apreciar en las diapositivas, estamos presentando imágenes del tejido cerebral. Esta es una tomografía, por ejemplo, y podemos ver la presencia del trombo en el lado derecho de vuestra pantalla. También contamos con angiotomografía, que es otra técnica que cuenta la clínica Ricardo Palma a través del servicio de radiología, que nos permite detectar dónde está el trombo. Trombo o coágulo son sinónimos para luego poder retirarlo o disolverlo. También contamos con estudios de colateralidad, y es que no es lo mismo una persona relativamente joven, sin factores de riesgo neurovascular, sin hipertensión, sin diabetes, sin colesterol elevado, sin arritmia, sin obesidad, que no fume, que no beba, a un paciente que sí tiene todos esos factores de riesgo. Y los factores de riesgo, como los que he descrito, disminuyen los bypasses naturales del cerebro, que son las colaterales. Entonces, a cuidarnos. Nosotros no solamente somos bomberos que apagan un incendio, creemos lo más importante es evitar que se produzca el incendio. Y definitivamente el hecho de contar con una resonancia magnética las 24/7 para el código ICTUS nos permite tener precisión con el tiempo, ya que la resonancia tiene la facilidad de detectar infartos desde fase muy temprana hasta fases muy tardías, y nos da también la posibilidad de saber qué técnica es la ideal para tratarlo a usted. Dentro del arsenal terapéutico o las opciones que tenemos para tratar aquí en la clínica Ricardo Palma, tenemos tratamiento médico o standard care, que va desde lo que es antiagregación, dosis de estatinas según la capacidad diagnóstica. También tenemos neuroprotección endovenosa oral. También contamos con la trombolisis, que es aplicar un fármaco a la vena, en este caso Actilicia, Alteplase. Este fármaco se da por kilo de peso del paciente.
Por ejemplo, damos un 10% de este fármaco según su peso en bolo en un minuto y el 90% de la dosificación lo damos en perfusión continua durante 1 hora y permite disolver el coágulo de forma exitosa. Pero también contamos con una técnica sumamente revolucionaria, como he mostrado en las diapositivas el día de hoy, que es el tratamiento endovascular, que lamentablemente pocos centros cuentan con ello. Nosotros somos el único centro certificado a nivel nacional en la parte privada que permite hacer este tipo de tratamientos con altas tasas de reperfusión y lograr una calidad de vida nuevamente al servicio del paciente. El tratamiento endovascular se divide según también la técnica. Tenemos diferentes técnicas para ofrecerle. Trombectomía mecánica, que es colocar un stent a través de la ingle o la arteria radial, subimos con sistemas de catéteres, subimos hacia la arteria ocluida y extraemos el coágulo con la malla, un stent. La otra técnica que tenemos es tromboaspiración, con un sistema especial que ingresa por la misma vía y aspiramos el trombo o el coágulo. Y también tenemos técnicas combinadas como la aspiración más trombectomía mecánica, que se llama Solumbra. Hacemos las dos técnicas al unísono. Y también tenemos la Bridget Technique, que viene a ser trombolisis más trombectomía mecánica, con resultados sumamente espectaculares. Vamos a presentarles algunos casos emblemáticos de nuestra institución en donde hemos podido poner a prueba no solamente nuestra capacidad clínica, diagnóstica, sino también terapéutica. Y tenemos, por ejemplo, el primer caso, que es un varón de 82 años que tenía todos los factores de riesgo neurovasculares. Era hipertenso, tenía colesterol elevado y previamente había tenido ataques isquémicos transitorios o preinfartos cerebrales del lado izquierdo en 3 oportunidades. Y esa vez el paciente ingresa con hemiplegia. ¿Qué cosa es hemiplegia? Disminución de fuerza en la mitad del cuerpo. Severa, el paciente no puede ni siquiera hacer prensión de mano o moverle el pie. Además tenía disartria severa, no podía articular prácticamente las palabras y tenía afasia. ¿Qué cosa es afasia? Es la incapacidad de poderse expresar. El paciente no comprendía, no podía repetir palabras, no podía obedecer órdenes. Claramente tenía síntomas de un ACV. Tenía 90 minutos de evolución. La suerte del paciente es que había escuchado uno de nuestros eventos en vivo del año pasado. Una semana antes habíamos hecho un evento similar a este evento y sus familiares se percataron de que tenía síntomas que habíamos nombrado. Lo trajeron rápidamente a la clínica Ricardo Palma, a la unidad de ictus por el servicio de emergencia y pudimos diagnosticarlo correctamente. Vean ustedes, esta es la tomografía, se ve un trombo en la cerebral media izquierda. También podemos apreciar que en la resonancia magnética realizada ya se veía un poco de restricción. ¿Qué significa restricción? Que hay disminución de movimiento de sangre, de flujo. No se moviliza bien las moléculas de agua que están dentro de lo que es la sangre. La circulación cerebral estaba afectada. Nuestra unidad de ictus también tiene una unidad de neuroecografía. ¿Qué cosa es la neuroecografía? Es la capacidad de evaluar las arterias cerebrales, que en conjunto son 20, carótida común, carótida interna, carótida externa, arteria oftálmica, sifón, cerebral media, anterior, posterior, las vertebrales, la basilar y algunas veces la temporal superficial, la arteria subclavia. Esta ciencia es nueva en el país. Somos nosotros pioneros en neuroecografía. Ofrecemos dúplex transcraneal, no Doppler, dúplex, que viene a ser una generación adicional y nueva en donde no solamente evaluamos el patrón espectral, sino como ustedes pueden apreciar en la imagen, podemos evaluar a través del modo B la calidad y si la arteria está tapada o no. Claramente tenía tapada la carótida izquierda, como pueden apreciar ustedes, y esto confirmó nuestra sospecha, que había un ACV agudo. Luego ingresamos a sala de hemodinamia con todos ya los hallazgos descritos
y teníamos una suboclusión de la carótida izquierda, que ya habíamos evidenciado en nuestra unidad de neurosonología. Y navegamos un poco más y encontramos que de allí había salido el trombo que había tapado otra arteria dentro del cráneo, o sea, tenía dos arterias ocluidas. Ello se conoce como lesión en tándem, lesiones dentro del cráneo, lesiones extracraneales. Un reto tratarlo, pero afortunadamente en nuestra institución trabajamos en equipo y comenzamos a trabajar, manos a la obra. Lo primero que hicimos fue destapar la arteria carótida. Colocamos un stent, una malla que permita dilatar la arteria y atrapar el trombo o coágulo de colesterol. Una vez que hemos liberado la arteria carótida, subimos con un sistema de microcatéteres y logramos llegar hasta donde estaba el trombo. Observen ustedes la guía, que es este alambrito que pasa el trombo. Y una vez que hemos pasado el trombo, dejamos un sistema de stent dentro del trombo, con la finalidad de que se compacte con el trombo o coágulo, y luego de 5 a 7 minutos lo retiramos. Y vean ustedes lo maravilloso que es la reperfusión. Este paciente no solamente recibió trombectomía mecánica, sino también recibió trombolisis, porque estaba dentro del tiempo aprobado a nivel mundial, que son 4.5 horas, el paciente tenía mucho menos. Entonces le hicimos bridging y miren los resultados. El trombo extraído con las técnicas que tiene la clínica Ricardo Palma, y el paciente a las 24 horas totalmente recuperado y fue dado de alta. El segundo caso que tenemos es una mujer, mire usted, mujer de 25 años, que ya había tenido 2 ACVs previos, sin mayor estudio. Fue derivado de otro centro privado, muy prestigioso, pero sin un diagnóstico definido. Imagínense, 25 años con 2 ACVs previos. Y ya la paciente tenía 18 horas de evolución y la transfieren porque estaba en coma. Nosotros nos percatamos con los estudios previos que claramente tenía infartos del territorio posterior. Me refiero a las arterias vertebrales, las arterias basilar, la arteria basilar. Y en esta oportunidad le hicimos en nuestra unidad de neurosonología una ecografía dúplex transcraneal apreciando obstrucción de la basilar, que es la imagen, la foto que está en el lado izquierdo de vuestra pantalla. Por ende le hicimos también resonancia magnética. Como repito, tenemos un resonador las 24/7 para el código ictus y definitivamente confirmamos el diagnóstico. Luego la paciente pasó a sala de hemodinamia y le hicimos un cateterismo cerebral, confirmando la sospecha. Estaba tapada la arteria basilar. Esta mujer de 25 años, madre de 2 hijos, si no hubiera sido tratada, probablemente no estuviera con nosotros ahora. Al ser un trombo tan grande, decidimos hacer una técnica novedosa que se hace mucho en Europa, que es colocar 2 stents, un stent a cada lado del cerebro, de las arterias de la cerebral posterior. Y logramos lo que parece mágico. Observen ustedes el lado izquierdo de vuestra pantalla, la imagen central. Y la ecografía hecha en nuestra unidad de neurosonología, totalmente reperfundido el coágulo. Y la paciente, vean, 6 centímetros de coágulo. En la unidad de ictus luego pudimos ver que la paciente tenía deficiencia de unas proteínas conocidas como C y S, que son anticoagulantes naturales. Ellas no las tenía, por eso había hecho tantos infartos previos. Y realizó COVID antes de su último y tercer infarto, que era el más catastrófico. Entonces la paciente actualmente está anticoagulada y totalmente recuperada. Hay algunas moralejas que hemos aprendido en este camino. Quiero personalmente agradecer a la Clínica Ricardo Palma y al Código Ictus, a los diferentes actores y actrices que hacen estos milagros y que en esta oportunidad me permite hablarles a ustedes lo orgulloso que estamos de nuestro trabajo, porque salvamos vidas, señores. Y hay muchas moralejas que quisiéramos compartir, no solamente a la población de la Clínica Ricardo Palma, sino que este video sea compartido. Comentar que en el Perú contamos con técnicas novedosas, no solamente desde el punto de vista diagnóstico, sino también terapéutico.
Y una de las moralejas que tenemos definitivamente es que la resonancia es un privilegio que tenemos aquí en la institución. Sabemos que no lo tienen en la mayoría de instituciones al servicio de la emergencia. Nosotros tenemos esa gran oportunidad. Segundo, que hay que tratar y seleccionar correctamente a los pacientes y las técnicas para no saturar. Algunos pacientes pueden ir bien solo con la tomografía y podemos tratarlos. A veces necesitamos aplicar contraste, a veces estudios de vasos, a veces hay que hacer ecografía, a veces hay que hacer resonancia. Cada paciente es un mundo, hay que evaluar correctamente a un paciente. El tiempo es cerebro, no se olvide, pero también el tiempo son colaterales, que son esos bypasses naturales, y el mismatch, que es la capacidad del cerebro de evitar que fenezca, que fallezca. Definitivamente creemos que la experiencia que estamos adquiriendo nos permite corregir errores, porque somos también una institución que apuesta por lo novedoso, y en ese camino las sugerencias que ustedes nos puedan hacer siempre son bien recibidas. Si en algún momento ha habido algo que debemos mejorar, crean que lo vamos a hacer. Finalmente quiero mostrarles con orgullo lo que hemos comentado al inicio de esta charla. Somos un centro certificado por la World Stroke Organization, que es la Organización Mundial de Stroke, por la World Stroke Federation, que es la Federación Internacional de Stroke, y este certificado nos alienta a seguir mejorando cada día más y ser tal vez un estímulo para las demás instituciones público-privadas en buscar la excelencia. Finalmente, este es el último certificado que hemos obtenido, que nos ha llegado el día de hoy, muy temprano. Nuestra unidad de neurosonología cuenta ahora con personal certificado internacionalmente como experto, lo cual nos permite brindarles a nuestros pacientes lo mejor. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, con todo gusto poder absorberla. Sí, la primera pregunta que nos hacen es, ¿el ACV se puede prevenir? 80% de los ACV se pueden prevenir. O sea, de 10 pacientes que tratamos en la unidad de ictus, 8 pudieron haberlo evitado. Y la pregunta es ¿cómo? Bueno, conociendo los factores que llevan a hacer un ACV. La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo. Segundo, la diabetes, colesterol y o triglicéridos, arritmias cardíacas a la cabeza, la fibrilación auricular, la obesidad, el tabaquismo, el alcohol, el sedentarismo y ahora el COVID. Son factores que se pueden modificar y pueden evitar que usted haga un ACV. La segunda pregunta es, ¿el ACV puede darse en más de una ocasión? Lamentablemente sí. No hay un número exacto de cuántas veces se puede hacer un ACV, pero obviamente si un paciente tiene los factores de riesgo previamente descritos, neurovasculares, y no los corrige, si tiene hipertensión y no la trata, si tiene diabetes y no toma su medicación, si tiene el colesterol elevado, le encontramos placas de grasa en los estudios neuroecográficos y no sigue un tratamiento y las recomendaciones del médico, es muy probable que vuelva a hacer un ACV. Además, un paciente que hace un ACV tiene 3 veces más riesgo de hacerlo nuevamente. Por ello es que si usted tiene uno de los factores de riesgo que hemos descrito, y vuelvo a explicar, hipertensión, diabetes, colesterol o triglicéridos, arritmias cardíacas, tabaquismo, alcoholismo, obesidad, sedentarismo y tuvo COVID severo, y tiene síntomas como la dificultad para articular palabras, disminución de fuerza en la mitad del cuerpo de forma transitoria, mucho dolor de cabeza, mareos constantes, parálisis facial, visítenos. Estamos dispuestos a ayudarlos, no solamente en la emergencia de la Clínica Ricardo Palma, sino en los consultorios de neurología. Hay más de 20 neurólogos en nuestra institución altamente certificados, como los colegas que también reciben al paciente de la emergencia, certificado NIS, certificado Ranking, lectura de imágenes por médicos especialistas, y ni qué decir de la unidad de neuroecografía y neurointervencionismo, al cual envío un gran saludo también a los médicos que conforman estas unidades, como es el doctor
Rolando Eloy Ortega y la doctora Marla Gallo en la unidad de neurointervencionismo. Y la siguiente pregunta es: si uno se encuentra a 12 horas de Lima y siente alguno o varios de los síntomas descritos, ¿debemos trasladarlo inmediatamente a Lima o es mejor ir al hospital más cercano para que lo estabilicen? Para responder a esta pregunta sería: el hospital más cercano que usted ¿tiene trombolisis? Porque probablemente trombectomía no haya, pero ¿podrán trombolizarlo? Es la primera pregunta. Segunda pregunta: ¿tendrán un tomógrafo? Porque ¿de qué sirve ir a un centro hospitalario que no tiene tomógrafo? O sea, la sospecha lo que va a hacer es que van a esperar que el sistema se mueva para que después de allí hagan una referencia, que llamen a un hospital de Lima para que lo reciban, si es que lo reciben. Y bueno, por minuto mueren 2 millones de neuronas. Suena catastrófico y caótico nuestra realidad. Yo soy de Ica, soy de la provincia. Y estando en Ica, todavía a 4 horas de aquí, la capital, hay mucho que desarrollar en las provincias. Y definitivamente hay mucho que hacer en nuestro país para descentralizar la medicina de calidad. Estamos en búsqueda de poder aportar nuestro granito de arena en las diferentes provincias de nuestro país. Pero por ahora, el único centro privado que está certificado para ello somos nosotros. Doctor, hace 10 meses me saqué un electroencefalograma, pero no tengo claro cuál fue el diagnóstico. Bien, el electroencefalograma es un estudio muy útil en neurología que tiene una sola función: apoyarnos en el diagnóstico de crisis convulsivas, únicas, múltiples o de epilepsia. Esa es la función de un electroencefalograma, principalmente. También nos ayuda a diagnosticar si existe encefalopatía, que es una alteración de las neuronas, pero principalmente es para ello. Si usted quiere diagnosticar un ACV, realmente un electroencefalograma no es el estudio ideal, sino puede ser una ecografía transcraneal para ver si hay arteriosclerosis, que es el engrosamiento y endurecimiento de las arterias. Puede ser una tomografía o puede ser una resonancia magnética. ¿Por qué el COVID es un factor de riesgo? Como recordaremos, el COVID era una enfermedad inflamatoria. Ese cuadro infeccioso afectaba a los pulmones, pero también se descubrió que afectaba a las arterias del riñón, del hígado y claramente las arterias cerebrales. Entonces, una arteria cerebral inflamada, una arteria cerebral que se tapa. Y también es cierto que aumentó las lesiones de los nervios. Y eso generó un síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo, que ha estado muy en boga últimamente, aunque ya bajó un poco la prevalencia de estas enfermedades. También aumentó las neuropatías por estar mucho tiempo en una cama de UCI, por lo complejo que era el diagnóstico y el pronóstico de los pacientes. Entonces, definitivamente esta enfermedad llegó para quedarse. Y todavía se reportan algunos casos de COVID. No es que se haya ido del planeta, el COVID sigue por ahí deambulando, como probablemente ha pasado también con la tuberculosis, la influenza, las neumonías. Entonces, la prevención es lo más importante. Preguntan si existen exámenes médicos o chequeos para prevenir esto. Sí, claro que sí, hay un montón. Ahora incluimos la inteligencia artificial a beneficio de los pacientes y definitivamente hay mucho que hacer por usted si tiene los 5 síntomas que he descrito: el peor dolor de cabeza de su vida, mareos, refractario a tratamiento convencional, disminución de fuerza en la mitad del cuerpo, así sea transitorio, asimetría facial o parálisis, o disartria o dificultad para articular palabras. Acuda también al servicio de neurología. Somos 20 neurólogos que estamos las 24/7 en la guardia, consultas mañana y tarde, y los sábados también estamos en las mañanas. Entonces no hay una excusa para que usted no pueda evitar hacer un ACV, ya sea isquémico o hemorrágico. Hay una edad más prevalente. Realmente antes se decía que la edad mayor a 65 años era un factor de riesgo, y en realidad lo sigue siendo. Pero ahora hemos visto casos de COVID, como la señorita que hemos presentado en nuestro webinar el día de hoy. Con 25 años ya tenía 3 ACVs. Entonces, incluso en la unidad de neuropediatría
que pertenece al servicio de neurología y dirigido por la doctora Pamela Muñoz, tenemos casos de pacientes con anemia drepanocítica o de células falciformes, en donde hay una condición genética que hace que las arterias se cristalice el flujo sanguíneo, produciendo ACVs en niños, Recordar que las malformaciones arteriovenosas o hemorragias cerebrales secundarias también podemos encontrar desde el nacimiento, niños de 7, 8 años, 14, 15 años. Así que no hay edad para hacer un ACV, pero sí es cierto que a más años, mayor riesgo. En el caso de las embarazadas, bueno, también se sabe que ahí existe un factor hormonal importante que se desarrolla durante la gestación, que es muy peculiar, que hace que la mujer tenga un factor, nosotros decimos protrombótico, o sea, los estrógenos y progesterona, que son hormonas femeninas, que también lo encontramos en los varones, pero en menor cantidad, se elevan en el embarazo, haciendo de que haya mayor riesgo de ACV en algunas situaciones y circunstancias. Por eso creemos importante, una mujer gestante debe tener su ginecólogo o ginecóloga de cabecera y ante uno de los síntomas que hemos descrito previamente, ser interconsultadas con nosotros para poder ayudarles. ¿Cómo diferenciar un dolor de migraña de un dolor por derrame cerebral, por ejemplo? Bueno, el dolor de migraña generalmente se parece mucho a un aneurisma. ¿Sabe cuál es la diferencia? La intensidad. La intensidad del dolor. El dolor va de 0 a 10. Si usted tiene 12 de dolor, para poder dejarme entender, eso no es de migraña. Hay algo más y hay que estudiarlo. Entonces, la emergencia va, se evalúa, se calma el dolor. Si no vuelve a calmar, probablemente hay que hospitalizarlo. El problema es que muchas veces los pacientes no desean hospitalizarse, le tienen pavor un poco a la hospitalización, pero a veces es necesario. Entonces le pedimos, por favor, si nosotros le sugerimos que se hospitalice es por algo, porque seguro hay que hacer algunos estudios adicionales, ¿no?, para descartar por qué hay tanto dolor de cabeza. Probablemente sea un aneurisma. Y ahora los aneurismas, aprovechando el webinar, cada vez son más frecuentes. 1 de 4 pacientes, 1 a 4 pacientes por cada 100 pueden tener un aneurisma y no lo saben. En otras palabras, del 1 al 4% de pacientes tienen un aneurisma y no lo saben. Por eso hay que estudiarlos. Para nosotros, los diagnósticos de estrés son de exclusión. Mirándolo, yo no le puedo decir a usted que tiene estrés y por eso le duele la cabeza. Eso tenemos que entender no solamente los pacientes, sino también los médicos. Porque más de una vez nos ha pasado, referido de otras clínicas, con estrés tienen tremendo aneurisma, una malformación arteriovenosa a punto de romperse, un tumor cerebral. Los diagnósticos son basados en evidencia. Ahora, la medicina de ahora es basada en evidencia. No existe para nosotros, me parece, yo creo, puede ser, a lo mejor, me dijeron. ¿Es o no es? Al menos esta es nuestra filosofía en la clínica Ricardo Palma. ¿Cuándo puede ser un dolor por estrés? Bueno, yendo un poco a las estadísticas mundiales, de 10 dolores de cabeza, más del 50% pueden estar asociados a estrés. Y los dolores de estrés son generalmente a nivel del cuello, se extiende a la nuca, puede afectarse también las regiones frontales, como una vincha que aprieta. Puede ser intenso, generalmente no lo es tanto, de 0 a 10, puede estar entre 5 a 7. En cambio, un dolor de aneurisma generalmente es la mitad del cráneo, al mismo lado donde está el aneurisma, muy intenso, cada vez más intenso, náuseas, vómitos, pulsátil. Entonces, eso hay que tener en cuenta también para poder ayudarle. Sí, claro que sí. La pregunta es muy interesante que nos hacen. ¿Los aneurismas rotos generan derrame cerebral? Sí. Un aneurisma se rompe e inunda la sangre, inunda el cerebro de sangre. Ese tipo de derrame cerebral se llama hemorragia subaranoidea. Lamentablemente, un aneurisma roto, la probabilidad de fallecer casi es del 50%. Repito, si una persona tiene un aneurisma roto, aquí, en Alemania, en Canadá, en España,
En la China, 50% se mueren. Un 25% a 30% pueden sobrevivir con secuelas. Y el porcentaje restante, si son diagnosticados y tratados correctamente, pueden hacer su vida otra vez, reinsertarse en la sociedad. Por eso es muy importante que si usted tiene dolores de cabeza intensos, que no calman con nada y cada vez son más frecuentes, hay que estudiarlo, hay que evaluarlo. Porque si un aneurisma es detectado a tiempo, sin que se haya roto, nosotros en la clínica Ricardo Palma tenemos diferentes técnicas para tratar el aneurisma. Tenemos tratamiento microquirúrgico hecho por neurocirujanos con alta experiencia, de talla mundial. Los tratamientos microquirúrgicos son cada vez más finos y cada vez son mucho más eficaces. Y tenemos el tratamiento endovascular, que lo hacemos en la unidad de neurointervencionismo en equipo entre neurólogos y neurocirujanos, en donde ya no abrimos el cráneo, ingresamos por la pierna, por la ingle o por la arteria radial y colocamos muchas veces un alambrito de titanio o coil, colocamos una malla que cubre la arteria, la reconstruimos, haciendo que el paciente sea dado de alta en las siguientes 24 o 48 horas, sin tocarle un cabello. Ese tipo de tecnología tenemos aquí en la clínica Ricardo Palma y realmente el secreto es el tratamiento en equipo que hemos logrado, que es un tratamiento modelo. Vivimos en armonía con las diferentes especialidades médicas a su servicio. También es cierto que la presión arterial aumenta 6 veces el riesgo de ACV. Entonces, si un paciente tiene hipertensión arterial, que es la otra pregunta que nos hacen, ¿qué hacer? Si usted viene una vez a la emergencia por crisis hipertensiva y nosotros solucionamos el problema, lo que tendría que hacer usted al otro día, o si se puede, el mismo día, es visitar a su cardiólogo, a su médico internista, a su médico geriatra. Usted no puede repetir la hazaña de venir a una emergencia para tratar su presión, habiendo tan buenos especialistas en nuestra institución. Porque lo que estamos haciendo allí es apagar el incendio, pero la idea es evitar el incendio. Y si usted no comprende ello, con esa presión la arteria se va a romper en cualquier momento, va a generar un derrame cerebral. Entonces, por favor, acudan a sus médicos especialistas que he nombrado a continuación, que están dispuestos a ayudarles también. Claro, la otra pregunta que nos hacen es, doctor, ¿las varices me pueden dar trombosis? Sí, las varices son dilataciones venosas, los aneurismas son dilataciones arteriales. Las varices generalmente se producen en las extremidades como las piernas o los brazos. Los aneurismas pueden ser dados también en las piernas, en los brazos, en el riñón, en el pulmón, en el hígado, en el corazón y obviamente en el cerebro. Los cambios de vida, los estilos de vida saludable son sumamente importantes. Nos preguntan si debemos cambiarlos para evitar un ACV. Yo les sugiero, en uno de los streaming que tenemos, hay una pequeña serie de 4 capítulos que se llama Cómo vivir 100 años, las ciudades azules. Y ahí usted va a poder comprender, para comentarles un poco, es sobre un ex récord Guinness que dio la vuelta al mundo en bicicleta y encontró ciudades donde había personas que vivían más de 100 años, como por ejemplo Okinawa, Cerdeña y una ciudad en Costa Rica, de las muchas que presentó. Y comencé a indagar por qué esas personas vivían más de 100 años en una gran cantidad. Demostró que las mujeres viven más que los varones. Demostró que la alimentación era sumamente importante. Demostró que la actividad física, algunas zonas de Grecia, que era otra ciudad donde también hay mucha gente que vive más de 100 años, son un poco montañosas. Los pacientes siempre están en actividad. La alimentación, poco consumo de grasas, carbohidratos saludables. Los japoneses, por ejemplo, solo comen, al menos en Okinawa, hasta un 80% de saciarse, más no estar embutidos de comida. Entonces un 80%
y el resto ya puede seguir trabajando, porque seguro le ha pasado cuando come demasiado ya no quiere trabajar y quiere irse a hacer la siesta. Entonces les recomiendo esta serie de 4 capítulos, les va a ayudar a entender la importancia de vivir bien, también de alimentarse bien, de hacer actividad física, pero sobre todo también de espaciar un poco la vida, no todo es trabajo. Seguro tiene una familia maravillosa que está dispuesta a salir con usted un fin de semana, a distraerse. Ahora que hay tantos lugares bonitos en el país, aprovechemos las riquezas que tiene el Perú. ¿Un evento de afasia se puede recuperar? Sí, claro que sí. La afasia es uno de los síntomas de un ACV también. La mayoría de afasias son por ACV. Entonces, si es diagnosticado correctamente, se puede recuperar. Y acá viene la otra pregunta y una respuesta sencilla. Doctor, si yo tengo un ACV o un familiar que tiene ACV, ¿cuánto tiempo puedo demorar para recuperarme el 100%? Hasta 90 días podemos recuperar un paciente con ACV. O sea, si el paciente hizo un ACV el día de hoy que estamos 24 de octubre, noviembre, diciembre, tenemos hasta el 24 de enero para recuperarlo. Por eso se mueve todo un sistema creado para apoyar a los pacientes con ACV, porque después de los 3 meses o 90 días la recuperación podría darse, pero ya no es tan exuberante. Entonces no es que no podamos hacer nada. Si usted no pudo llegar a la clínica Ricardo Palma en fase aguda, y consideramos fase aguda de 0 a 24 horas, todavía podemos ayudarlo. Todavía podemos ayudarlo. Claro, nos preguntan si tenemos un centro de rehabilitación. Tenemos un centro de rehabilitación muy bueno, tenemos neurorehabilitadores, porque la gran ventaja que tiene la clínica Ricardo Palma es que tenemos especialistas en diferentes áreas. Por ejemplo, el servicio de neurología, hay especialistas en Parkinson, en demencias, en vasculares, en intervencionismo, en ecografía, en neuropediatría, neuropsiquiatría, neurofisiología, neuromusculares, epilepsia, que tenemos una gran unidad, medicina del sueño, que es una enfermedad que se asocia también al mal dormir, también se asocia a un ACV. Los riesgos la aumentan a desarrollar hipertensión, diabetes, arteriosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias. La rehabilitación para nosotros es fundamental. Trabajar con los médicos rehabilitadores y el personal de rehabilitación es fundamental para nosotros para lograr su recuperación. ¿El ACV puede ser hereditario? Sí. Hay factores genéticos que predisponen a hacer ACV, definitivamente. Y si nosotros tenemos 2 familiares con un ACV previo, ya sea isquémico o hemorrágico, es necesario que usted sea evaluado de forma preventiva. Sabemos que la prevención en nuestro país todavía es una cultura poco establecida, es una cultura poco difundida, pero creemos que no hay camino hecho, se hace camino al andar. Comencemos, mañana lo esperamos en los consultorios para poder atenderlos. La pregunta que nos hacen es ¿cuánto tiempo suele tomar la recuperación si es que se llegó a tiempo en la emergencia? Mire, los casos que hemos mostrado como ejemplo, un caso con 180 minutos, o sea 3 horas, y el otro caso tenía 36 horas. Increíble. Los 2 se recuperaron. Y es que depende mucho de la arteria afectada, de los factores de riesgo, de la edad, el sexo y la atención, qué tan rápida ha sido, qué tan buena ha sido. Nosotros estamos siempre en constante capacitación, definitivamente, como la certificación que les hemos mostrado el día de hoy en neuroecografía. Entonces, todo este sistema nos permite rápidamente hacerlo, pero cada paciente es un mundo. Yo diría que si mientras más rápido usted llegue con los síntomas que hemos descrito y que nuevamente voy a explicar, disartria, asimetría facial, disminución de fuerza en la mitad del cuerpo, vértigo súbito o el peor dolor de cabeza de su vida, si usted viene rápido, lo diagnosticamos y lo tratamos, es muy probable que usted salga ileso de esta triste anécdota que así quedará en su vida como una anécdota y seguro será parte de esta gran cantidad de pacientes que ahora viven agradecidos con la vida, con Dios, de haber llegado a nuestra institución. Nuevamente quiero agradecer la cantidad de preguntas que hemos recibido, espero que hayamos sido claros, que hayamos sido cálidos. Nosotros somos un equipo multidisciplinario,
que estamos siempre dispuestos a apoyarlos. Nuevamente agradecer infinitamente, no solamente a la Clínica Ricardo Palma, también a la gerencia, al personal de marketing, al área de medicina de emergencia, radiología, medicina interna, medicina física, anestesiología, cuidados intensivos, cardiología, neurocirugía, a mi querido servicio de neurología. Estamos siempre dispuestos a darles la mano, y a todos los actores y actrices que también participan, como enfermería, personal técnico, tecnólogos, médicos, en nuestra unidad de neurointervencionismo, neuroecografía, neurovascular es la unidad de ictus. A todos sumamente agradecidos por el apoyo. Espero que podamos ayudarles. Estamos siempre dispuestos en los consultorios y en la emergencia para poder apoyarlos. Hasta una próxima oportunidad, y no olvidemos que este domingo 29 de octubre es el Día Mundial de la lucha contra el ACV, porque el ACV lo combatimos todos. Gracias.